tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. A los concejales, concejalas, Germán, Ale, Lisandro, está Jorge, ¿quién más? Miguelito, me escondiste allá. Bueno, los medios. La función, la decisión de esta conferencia de prensa tiene que ver fundamentalmente para poder comunicar algunas acciones y algunas decisiones que se están tomando, que hemos tomado, y tratar de poner un poco de calma y veracidad a toda la información que hay en torno al coronavirus. La verdad que este principio de año nos ha agarrado con muchas actividades, y estamos tratando y estamos poniendo todo lo mejor que tenemos de nosotros para poder atacar el tema de la seguridad, el tema del dengue, ahora el tema del coronavirus, y fundamentalmente poder cuidar a todos los rafaelinos y rafaelinas. Yo siento de que es importantísimo que en este momento tan complejo que estamos viviendo como comunidad, digo, como comunidad rafaelina, como comunidad santafesina, argentina, y todo lo que está pasando en el mundo, necesitamos ponernos todos espalda con espalda y trabajar con solidaridad, con responsabilidad y fundamentalmente pensando en nosotros y en el otro. Y en ese sentido yo quiero concentrar un poco esta conferencia de prensa en el tema coronavirus, porque creo que es a donde hoy estamos teniendo que poner todos los esfuerzos posibles que estén a nuestro alcance para que en esta etapa, que todavía es una etapa de contención, tomemos algunas medidas en conjunto para que la población las sepa, las conozca y las pueda llevar a cabo, y nosotros desde el Estado también. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un encuentro en Santa Fe, fuimos con parte del equipo de salud del municipio y del nodo, en donde estuvimos en un diálogo, intendentes, presidentes comunales, con el gobernador y con los ministros de salud de la nación y de la provincia, hablando específicamente de sarampión, dengue, pero fundamentalmente y específicamente de coronavirus, que es lo que hoy tiene a toda nuestra población en una alerta importante, a nuestra población y a la población de más de 100 países. Y en ese sentido nosotros hemos traído la información de lo que es hoy el protocolo que está llevando adelante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de Nación, y también el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia, y además no solamente adherir a ese protocolo, sino ir tomando medidas enmarcadas dentro de lo que es el decreto 0202/20 que ha salido esta mañana, y en el cual nosotros hoy tenemos algunas medidas como para ir comunicando a la población. Una de las cosas a las cuales yo quiero apelar es a la responsabilidad pública, porque una de las medidas en esta fase yo diría de contención o de protección, es la responsabilidad de saber que todas aquellas personas que hayan estado viajando en algunos, o hayan estado permaneciendo en algunos de los países que tienen esta pandemia, o que están sufriendo esta pandemia, y que vuelvan a la ciudad, tienen que estar indefectiblemente 14 días en un proceso de aislamiento, porque si no lo están en una situación de peligro de contagio con el resto de la población. Y en este sentido, para nosotros tener o recibir las denuncias de aquellas personas que conocen de que hay alguna de esas familias o personas que vinieron del exterior, estando presentes en esos países y que no están cumpliendo con el aislamiento de 14 días, nosotros vamos a actuar
primero en un proceso de concientización, y después, si está el decreto nacional, que todavía no está firmado por el presidente, nosotros también adheriremos a ese decreto que trabaja fundamentalmente sobre la acción penal de aquellas personas que no estén cumpliendo con el aislamiento. Eso es una de las, yo diría, una de las recomendaciones más importantes hoy, porque todavía estamos en esa fase de contención. La segunda decisión que hemos tomado, y por eso quiero compartirla con el Consejo Municipal, yo esta mañana estuve hablando con Germán por teléfono para que estén presentes, es vamos a estar dictando seguramente mañana un decreto en donde vamos a ir tomando algunas medidas que tienen que ver fundamentalmente con el control y la previsión ante esta emergencia sanitaria. Una de ellas, que yo ya la comunico, que va a ser la suspensión de todas las actividades municipales que sean de encuentros masivos que tenemos programadas de acá en adelante. Esa prohibición alcanza también aquellas actividades que, no siendo municipales, se desarrollarían en un espacio municipal, y además aconsejar al resto de la población, tanto en las actividades de la faz privada como en lo que son organizaciones no gubernamentales, que eviten realizar actividades que tengan que ver justamente con lo que es el aglomeramiento de personas, porque el contagio se da muy fácilmente hasta 2 metros. Después el infectólogo podrá especificar mejor. Y sobre todo aquellas actividades donde sabemos que puede llegar a haber presencia de personas que vengan de países en donde está extendida esta pandemia. Y decía lo del Consejo Municipal porque también dejo liberado al diálogo que podamos tener a la emisión de una ordenanza. Nosotros lo vamos a hacer por decreto, pero si ellos lo quieren reforzar por ordenanza, mejor todavía, de la información que nos puedan estar brindando agencias de turismo, hoteles, estación de ómnibus, estación de tren, todos los lugares por donde llega gente que viaja y que pudo estar en estos países y que va a permanecer en la ciudad, para que con esa información nosotros podamos actuar y cubrir el protocolo justamente del aislamiento de esos 14 días de esas personas. Nos parece sumamente importante y también urgente hacerlo. Pero siempre lo más importante sigue siendo cuidarnos entre todos y apelar a la responsabilidad y sobre todo a la solidaridad para cuidarnos. Vuelvo a repetir, todavía hoy estamos en una fase de aislamiento y esa fase de aislamiento nos permite tomar algunas medidas que tal vez parezcan un poco exageradas, pero que son necesarias tomar para justamente evitar de que el virus entre. Estamos en un periodo de verano, eso favorece porque el virus muere más rápidamente, pero eso no implica de que no pueda haber contagio. Ya hemos escuchado, seguramente todos lo habrán visto públicamente, hay algunas medidas que están tomando otras organizaciones, como la suspensión de espectáculos, todas las medidas que ha tomado la Asociación del Fútbol Argentino con respecto a todos los partidos que están implicados en esa organización, si público. Bueno, cada institución irá tomando las medidas que correspondan. Nosotros no podemos ir más allá de lo que es el protocolo nacional y provincial. Por eso estamos tomando este tipo de medidas que están enmarcadas dentro de ese protocolo, pero fundamentalmente apelando siempre al cuidado que tenemos que tener nosotros, unos con otros, solidarios, responsables, para que esto no se transforme en una pandemia que además crezca y se desarrolle con fuerza en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Así que a mí me gustaría que Martín, que estuvo ayer en Santa Fe, también estuvimos, que expliques un poco el PowerPoint que se presentó, que es el protocolo de acción que tiene el gobierno nacional, al cual ha adherido el gobierno provincial y lógicamente también nosotros. Bueno, gracias Luis por la convocatoria y gracias a todo el personal que referenciamos la salud. Estamos Sandra Capelo, María Elena Infel como directora del hospital
Yo soy Martín Raca, como coordinador del primer nivel de atención, el doctor Wellner y el referente del 107, que después vamos a explicar cómo vamos a trabajar al respecto, el señor Alejandro Grasca. Sin ser demasiado técnico, ayer vino en persona el ministro de Salud a dar prácticamente una cátedra de infectología. Vamos a compartir con ustedes el PowerPoint que nos presentó, que es básicamente nuestra referencia, ¿sí? O sea, el Ministerio de Salud de la Nación es nuestra casa matriz, donde tenemos que enfocar y seguir las acciones que ellos nos indiquen, ¿sí? Así que básicamente esta convocatoria es para dar tranquilidad, ¿sí?, a la población, transmitir tranquilidad, que no vamos a inventar nada que el Ministerio no nos indique. El coronavirus es una enfermedad transmitida por un virus, ¿sí? Es un virus que pertenece a la familia de SARS-CoV-2. Es un periodo de incubación que tiene de aproximadamente de 1 a 14 días, ¿sí? Por eso lo que se aconseja es el aislamiento por 14 días. Tiene una transmisión por gota, ¿sí? Es un virus bastante pesado, por eso se recomienda aproximadamente 1 metro a 2 de distancia, y tiene una tasa de letalidad que va cambiando permanentemente. Este es un gráfico y creo que nos debería dejar bastante tranquilos. El coronavirus, el 80% produce una enfermedad leve a moderada. Significa que prácticamente se cura sola. Y el 20% restante, el 14% puede producir una enfermedad grave y un 6% una enfermedad crítica, ¿sí? O sea que, por suerte para la población, es un virus que dentro de todo, mirando este cuadro, tenemos buena respuesta. Este es otro cuadro que nos deja tranquilo. Es un virus que afecta preferentemente a personas mayores de 19 años, ¿sí? Y sobre todo la población más comprometida es la población mayor a 60 años, ¿sí? Después vamos a ver un gráfico con unas curvas donde está bien graficado, pero digamos las recomendaciones que decía Luis, sobre todo de evitar espectáculos públicos, conglomeración de gente, está destinada a las mayores de 60 años, ¿sí? Mayores de 60 años tienen que ser bastante responsables en esto, ¿sí? Porque es la población más expuesta. Esta es la tasa de mortalidad de China, ¿sí? Cómo fue bajando a través del tiempo, ¿sí? Hoy China ha logrado, con medidas similares a las que se están tomando, contener el virus en cuanto a la letalidad. Ahí está el gráfico que les decía antes, ¿sí? Ahí está de 20 años para abajo, de 20 a 29 y por décadas. Vemos un gran aumento a partir de los 60 años, pero estos son números que se van modificando permanentemente, ¿sí? Es un virus emergente, es un virus nuevo, o sea, son datos nuevos. Pero básicamente esto es un pantallazo de lo que nos tenemos que encontrar en los próximos meses, ¿sí? Es un virus que afecta preferentemente a la población mayor de 60 años. Ese era el mapa de la realidad local y la de la realidad mundial, ¿sí? Es el mapa, digamos, de los casos a nivel mundial y lo de la región. Del total de número de casos, lo azul es China y lo naranja es el resto del mundo, ¿sí? Como verán, China tiene la mayor cantidad de casos, pero en el gráfico anterior han disminuido los números de casos y se espera lo opuesto en el resto del mundo.
esa es la realidad de Europa, ¿sí? Lo amarillo es Italia, o sea, la peor que la está pasando como comunidad son los italianos, ¿sí? Y la realidad a nivel americano, sí, es ahí. Casi todos los países de la región reportaron casos, ¿sí? Tengo problemas. Ahí está. Esto fue dato de 10 del 3, ¿sí? Antes de ayer. 17 confirmados y 105 descartados. Hoy en la mañana se hablaba de 21 casos confirmados, Sandra. 21 casos confirmados. Y no tenemos el dato de los descartados, ¿sí? Pero en 2 días aparecieron 4 casos nuevos. Y claramente esos datos van a ir cambiando permanentemente. Bien. Esto es la realidad de Argentina, ¿sí? Donde tenemos la mayoría de los casos concentrados en Capital Federal y todos los casos de Argentina son importados, ¿sí? Tenemos casos en Chaco, en Córdoba, en San Luis y en Río Negro, ¿sí? Como decía Sandra, todos los casos son importados, todavía no tenemos circulación viral reportada. Este es lo que nos aconsejaron hacer desde el Ministerio, ¿sí? ¿Cuál es el plan operativo de preparación y respuesta al coronavirus? ¿Sí? Lo voy a leer puntualmente. ¿Sí? Detectar oportunamente a las personas que padezcan el virus. Eso se demostró que tiene mejor respuesta clínica cuanto antes lo diagnostiquemos. Minimizar la diseminación de la enfermedad. O sea, las medidas que se toman de aislamiento es para tratar de minimizar la enfermedad, ¿sí? La diseminación y el contagio. Asistir de forma adecuada a las personas enfermas, monitorear e investigar los brotes que se pueden producir en diferentes localidades, identificar y caracterizar la naturaleza del virus y la gravedad clínica de la enfermedad, recomendar estrategias de manejo específicas y contribuir a la recuperación rápida y segura de los individuos, ¿sí? O sea, todas cuestiones técnicas médicas, ¿sí? Esto es donde estamos parados hoy. Estamos parados en la fase de contención, ¿sí? Nos decía Ginés ayer que estamos casi en una interfase ya por la realidad argentina, donde se espera que próximamente, no sabemos el tiempo, pasemos a la siguiente fase, que es la fase de mitigación, ¿sí? También cuestiones técnicas, pero en la fase de contención tenemos cosas para hacer. ¿Cuáles son? Detectar oportunamente los casos, minimizar la transmisión, evitando la diseminación. Por eso es importantísimo que la gente que haya viajado, ¿sí? Tenga la responsabilidad social de cumplir con el protocolo. Esto es un protocolo que no lo escribimos nosotros. Fortalecer los acuerdos efectivos y de gobernanza sanitaria junto a todas las jurisdicciones. Preparar y fortalecer las necesidades del sistema de salud. Proporcionar información oportuna, transparente y basada en la evidencia. Eso es otra cosa. Es la evidencia que tenemos actualmente. Esto es lo que el Ministerio de Salud nos está indicando hacer y es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y asegurar una respuesta proporcionada y contribuir de manera a una atención adecuada. Esta fase la voy a pasar porque es la que viene, ¿sí? Pero bueno. Claramente, caso sospechoso es paciente que haya viajado a Europa toda, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón e Irán. Que presente un cuadro febril más uno de los siguientes síntomas o signos: tos,
odinofagia, que es dolor de garganta, y o dificultad respiratoria. O una persona que presente esos síntomas que haya estado en contacto con una persona diagnosticada de coronavirus. Bien. Hay que aclarar que las personas que actualmente están aisladas en Rafaela no entran dentro de la categoría de casos sospechosos, ¿tá? Porque a veces se confunde una persona que nosotros lo aislamos en forma preventiva como caso sospechoso. Rafaela no tiene ningún caso sospechoso. Todas las personas que tienen indicado el aislamiento es, como decía Martín, por prevención. Es para prevenir la posibilidad de que se disemine el virus en caso de que esa persona se transforme en una persona que está en aislamiento, se transforme a caso sospechoso. No sé si se entendió la diferencia. O sea, son personas que no han tenido ningún síntoma, que han regresado al país de viaje de estas zonas que nosotros nombramos de Europa, y hoy en día tenemos que considerar una pandemia, cualquier lugar del mundo, Estados Unidos inclusive, que tiene que permanecer en su domicilio 14 días, lo que denominamos cuarentena, pero son 14 días, para reportar si han tenido síntomas. En la ciudad nadie nos ha reportado síntomas de estas personas que viajaron y volvieron a nuestra ciudad. ¿Sí? Seguimos puntualmente, terminamos con esto, así charlamos dos palabras con cómo se fue coordinando la acción local. ¿Cuáles son las recomendaciones para la preparación local en cuanto al coronavirus? Vigilancia en puntos de entrada, o sea, lo que decía Luis, ver la posibilidad de terminal de trenes, ómnibus, hoteles, agencias de turismo, cómo podemos obtener información, preparación del sistema de salud, que después nos vamos a detener, ¿sí?, para explicar cómo vamos a proceder, el diagnóstico oportuno, vigilancia epidemiológica, que es básicamente el trabajo médico, control de contactos, comunicación de riesgo y un comité de emergencia federal. Bueno, las recomendaciones, que bueno, son básicamente las que estamos hablando. Y nos basamos en medidas generales. O sea, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento específico, tenemos cosas para hacer, pero como casi siempre en medicina, la prevención primaria son medidas baratas, que están al alcance de la mano y que son la mayoría de las veces la más efectiva. En este caso, la prevención primaria es la que está antes de que aparezca la enfermedad. Lo que se aconseja hacer es lo que se aconseja hacer para casi todas las enfermedades, que es el lavado de manos frecuentes con agua y con jabón, cubrirse la nariz al toser y al estornudar con el pliegue del codo o con pañuelos descartables que rápidamente se descarten, ventilar los ambientes, limpiar frecuentemente las superficies y contacto inmediato con el sistema de salud ante la presencia de los síntomas que decíamos antes. Lo que escuchan en los medios, ¿sí?, es básicamente lo que convocamos a la población a que tomen esas medidas. Con respecto a las escuelas, en esta fase se aconseja continuar con el ciclo escolar establecido y monitorear la situación epidemiológica. Por ejemplo, los casos que tenemos de contingentes de que hayan viajado al exterior, ¿sí?, que están en aislamiento en sus casas. Si llega a haber presencia de fiebre o síntomas respiratorios, no asistir al establecimiento escolar. Y ante la presencia de un caso confirmado en una escuela, se indicará el cierre del establecimiento por 14 días. ¿Sí? Estas son las medidas en cuanto a educación
que nos recomienda el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué pasa con los viajeros? Los viajeros que provienen de los lugares que antes nombramos deberán quedarse 14 días en aislamiento en su casa, no concurriendo a lugares de trabajo ni ningún lugar fuera de su casa. Y la tripulación y personal de salud que proviene de países no lo vamos a nombrar. No tenemos tripulación. Con los eventos masivos, en esta fase, que era la de contención, no se recomendaba la suspensión, pero como vimos que hay una interfase, se recomienda tomar acciones un poco más estrictas. Entonces decidimos la suspensión de los espectáculos organizados por la municipalidad, y aconsejamos que los privados tomen alguna medida por ahora restrictiva. ¿Qué significa restrictiva? Que si tenemos, por ejemplo, una persona invitada para dar una charla, una conferencia o lo que fuese del extranjero, no se haga, se suspenda. Si tenemos la posibilidad de conocer a alguien que venga a un espectáculo, que no lo haga claramente. Y pasó, por ejemplo, en el MotoGP, que se suspendió porque la mayoría de la gente que iba a venir era de zonas donde hay transmisión activa del virus. Entonces, en ese espectáculo se suspendió. No sabemos lo que va a pasar más adelante. ¿Sí? Muy probablemente se tomen otras medidas en función de cómo evolucione esta enfermedad en el área. Queremos decir que toda esta información es muy dinámica, o sea, lo que escuchamos ayer puede modificarse hoy y puede modificarse mañana. Por eso apelamos a la responsabilidad en la comunicación. Es fundamental que los medios estén acá y que nosotros estemos hablando, pero es la situación ahora, hoy, que puede ir cambiando en el transcurso de las horas. Y la responsabilidad civil que tenemos como ciudadanos de no afectar a la salud pública, porque realmente estamos todos involucrados en esto. Si alguien es irresponsable en esto, pone en riesgo a toda la población. Entonces, comunicadores, agentes de salud, todos tenemos que trabajar con el mismo objetivo, cuidarnos, porque si no, no nos podemos cuidar a nadie. Si no nos cuidamos nosotros, si no somos responsables por las personas que conviven con nosotros, esto puede transformarse en una situación grave y seria, como lamentablemente le pasó a países europeos y a Italia básicamente, ¿no? Se recomienda a mayores de 65 años, ¿sí? Acciones puntuales, ¿sí? El proteger el grupo más vulnerable. Se nos prometió que se va a adelantar la vacuna antigripal. Supuestamente ya está por llegar. ¿Sí? Está comprada desde Nación y entregada a provincia. En estos días vamos a estar informando de cuándo vamos a empezar a vacunar. ¿Sí? Eso es un dato importante. Mayores de 65 años deben recibir la vacuna antigripal y antineumococo como esquema de vacunación obligatorio. Se va a adelantar los tiempos con respecto a años anteriores. ¿Sí? Lo que aconsejamos de los espectáculos, aconseja a los mayores de 65 años no asistir a espectáculos, no viajar a áreas de transmisión y puntualmente, si alguien tiene algún familiar que esté institucionalizado, que la persona, que sea visitante de esa persona, tenga algún síntoma, se aconseja no visitarla por 14 días. Si uno está con tos, catarro, moco, fiebre, no vayan a ningún geriátrico a visitar a ninguna persona, a ninguna institución. Por favor, no expongan a los abuelos, que son la población más vulnerable en esto, y las visitas, ya vamos a dar instrucciones específicas a los geriátricos, por favor, restringidas. Una aclaración
como recomendación final, si alguno tiene programado un viaje, se recomienda no viajar a áreas endémicas donde está demostrada la circulación viral. Permití, Martín, no lo va a poder hacer, porque acaba de suspenderle recién el Gobierno Nacional por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas por coronavirus, así que no lo va a poder hacer. Bien. Sí. Con respecto a lo local, María Elena, ¿querés explicar el protocolo de acción local? A mí me va a tocar la fase de mitigación, básicamente, porque si empieza a haber enfermos de corona, van a tener algunos tratamiento domiciliario, que van a ser, dijimos, tal vez el 80% con formas leves, las cuales aconsejamos por ahí no trasladarlos al nosocomio, pero sí me va a tocar tal vez la internación de pacientes que van a ser los graves o los complejos. El hospital ya se reunió con nuestra infectóloga, los jefes de servicios involucrados, clínica médica, guardia central, la terapia intensiva. En pediatría, gracias a Dios, parece que los niños y las embarazadas no son población, por lo menos hasta ahora, de riesgo. Así que bueno, esa parte, gracias a Dios, la tenemos por ahora contenida, pero el hospital tiene que adecuarse y preparar un plan de contingencia, desde el ingreso del paciente al nosocomio, desde un consultorio destinado específicamente a recibir el paciente febril, la instrucción del administrativo que recibe al paciente con las preguntas clave de la consulta, o sea, noción de foco, si estuvo en contacto con alguien o ha venido de un país que tenga contacto con coronavirus, sintomatología específica, son 3 o 4 preguntas específicas que nosotros hemos instruido con nuestro jefe de guardia al administrativo para que pregunte. Si ese paciente presenta esos síntomas y tiene la noción de foco, va a ser específicamente destinado a un consultorio donde el médico va a determinar los análisis y la placa de tórax correspondiente y evitar la circulación del paciente por todo el hospital y no exponiendo al resto del hospital. Nosotros tenemos 2 cosas que proteger. Una es el paciente y otra es el personal de salud. Así que estamos trabajando en cómo va a circular el paciente y si requiere internación, inmediatamente sea destinado al aislamiento que corresponde. Otra cosa es el paciente que llama o viene por su cuenta. Vamos a pedir que venga acompañado y que la persona acompañante no baje al paciente y lo circule por todo el nosocomio, sino que transmita al administrativo los síntomas y así nosotros le proporcionamos, si no lo trae, un barbijo para protección del enfermo, que es el que no tiene que diseminar las gotitas que contienen el virus con su tos o con su estornudo. Los protocolos intrahospitalarios, bueno, que trabajamos con Sandra específicamente, quien es nuestra infectóloga y quien es la palabra autorizada en esto. Mi tarea es coordinar al personal y coordinar las acciones dentro del hospital. No sé, Sandra, si me querés aclarar algo. No, básicamente ustedes van a ver que se les pide que la consulta sea telefónica. En algunas instituciones privadas está en la puerta, es decir, llamar al 107. Después el doctor Brasca va a explicar cómo se van a manejar ellos en cuanto a las preguntas y cómo dar respuesta a las personas, pero básicamente es que la persona se anuncie en la parte administrativa, porque cada efector de salud tiene un protocolo interno determinado. Nosotros en el hospital ya lo organizamos, pero las clínicas y los sanatorios, cada uno tiene su protocolo interno, por lo tanto probablemente los hagan ingresar por una puerta que no sea la habitual, para no tener esa persona esperando ni mucho tiempo ni en contacto con los otros enfermos que vienen por otras patologías en la sala de espera. Lo mismo a las personas que van a consultar a su médico particular, se les recomienda que en un primer momento lo hagan en forma telefónica, que llamen al médico, que le digan que tienen síntomas, que refieran el antecedente de viaje. Cada médico les va a decir qué día y a qué hora y dónde los va a atender. Lo que el doctor Brasca le va a explicar es cómo debemos proceder con respecto
respecto a caso sospechoso que se encuentre en su casa. Bueno, la consulta va a ser telefónica. La consulta va a ser telefónica al 107. Hola. Hola. Ahí está. La consulta telefónica del 107. Apaga. ¿Me escuchan a mí? Sí. Bien. Apaga todo. La consulta telefónica al 107 lo que va a hacer el radiooperador es la pesquisa, tratar de diagnosticar al posible paciente, no diagnosticar, pero hacer la pesquisa del paciente sospechoso. Básicamente el paciente sospechoso es el que tuvo un viaje dentro de los 14 días a uno de estos países, tos, fiebre y puede o no tener dificultad respiratoria. Ese paciente va a ser instruido a lo que acaba de decir la doctora, que se comunique vía telefónica con su médico o con un nosocomio al cual quiera ir. Se tiene que colocar un barbijo y si no lo tuviera, se coloca un pañuelo para proteger de contaminar el resto, de contagiar al resto. ¿Está? Esa es la instrucción que se le va a dar. Esa es la instrucción que se le va a dar al paciente, que se puede manejar por sus propios medios, que solamente tiene fiebre, tos y que puede deambular. Y es muy importante lo que dijo la doctora. Cuando llegue al nosocomio o llegue al consultorio del médico, no tiene que bajar y dirigirse directamente a la sala de espera, porque va a contagiar a toda la gente que va a estar esperando. Por lo tanto, tiene que comunicarse telefónicamente, tiene que bajar un familiar y esperar las indicaciones del nosocomio que va a activar su protocolo. En el caso del paciente que requiera asistencia médica, va a ser trasladado ya directamente por el servicio por la ambulancia. Y después lo que es muy importante y hay que remarcar es la concientización de la gente. Tienen que ser responsables. Los que estuvieron afuera tienen que ser responsables y se tienen que quedar guardados 14 días. ¿Por qué? Porque nos van a contagiar a todos. Esto es como cuando se fumaban y se le decía, muchacho, usted no puede fumar acá adentro, tiene que ir afuera. Bueno, acá al revés, tiene que ir adentro, se tiene que aislar, tiene que tener barbijo y tiene que ser responsable. También va a estar abierta la línea telefónica para que aquel vecino que vea a alguien circulando y que sepa que viene de un lugar de estos dentro de los 14 días y no está siendo responsable, se le va a tomar los datos para contactarse con esa gente, para instruirlo a lo que tiene que hacer y para insistirle en lo que tiene que hacer. Básicamente esas van a ser las funciones del 107 con respecto a este caso, a esta situación. Bueno, esto es hoy y ahora. Probablemente el presidente firme el decreto esta noche con las nuevas medidas. Cadena nacional. Bueno, y ahí probablemente mañana ya tengamos algunas novedades diferentes a las que estamos hablando aquí. Esto es muy dinámico, va cambiando día a día. Lo importante es que nosotros, vuelvo a repetir, podamos cuidarnos entre nosotros, apelando a la solidaridad, a la responsabilidad, a entender de que esto tiene una responsabilidad alta del Estado, pero también hay una alta responsabilidad particular, individual, de que nos podamos cuidar. Yo lo que sugiero es que hagan las preguntas y nos saquemos todas las dudas posibles y que sobre este tema vayamos teniendo un contacto cotidiano para ir viendo la evolución. Porque lo más importante es llevar tranquilidad y veracidad. O sea, porque comentarios a través de redes, comentarios, va a haber un montón. Lo importante es que nosotros tratemos desde nuestra responsabilidad que tenemos, nosotros como funcionarios, ustedes como comunicadores, de poder decir lo que está pasando y poder actuar en consecuencia. Entonces, saquémonos todas las dudas, hagamos todas las preguntas, tengamos todos los elementos que hoy tenemos a mano para poder distribuirlo comunicacionalmente lo mejor posible. En principio, únicamente para preguntar la duración de la prohibición, en principio, de los espectáculos.
Por ahora es sin tiempo. Por ahora es sin tiempo. Ya veremos si esto escala, a lo mejor la restricción es mayor. Y si mejora dentro de un tiempo, podemos volver a la normalidad. Por ahora es sin tiempo. ¿Eso incluye las fiestas, los alquileres que hacen los privados, de las vecinales, por ejemplo? ¿Eso está prohibido también? Todos los espacios, en principio, municipales. O sea, que incluiría las vecinales. Todos los espacios municipales que tengan algún hecho, que sea de privado, público, de una organización no gubernamental o lo que fuese, con vínculo y conglomeración de gente, se suspende hasta nuevo aviso. Y los que nosotros además organizamos. Por eso, acá no incluye lo privado, como decía, una sugerencia, pero se van a reunir, por ejemplo, con los boliches o con quienes organizan este tipo de situaciones, que hay mucha gente, mucha gente. Hasta hoy nosotros no tenemos herramientas legales para suspender lo privado. Hasta hoy. Ni tampoco lo que hacen las organizaciones no gubernamentales. A partir del decreto del protocolo que esta noche el presidente firme, ya veremos. A lo mejor mañana cambia la realidad y tenemos marco legal para hacerlo. Hoy lo que podemos es aconsejar que los privados y las organizaciones no gubernamentales también hagan lo mismo. Los jardines municipales, los jardines municipales. No, la clase... la clase en los jardines, la escuela por ahora no se supone. ¿Cómo? Como es municipal, por eso le preguntaba. No, claro, pero no hay un evento masivo, son las clases. Ahí en el protocolo hablaban de que un familiar se iba a bajar o del auto en que lo lleve para avisar. O ese familiar a la vez tuvo un contacto con el enfermo. ¿No puede ser transmisor ese familiar a la vez de la enfermedad? No presenta síntomas. Si no presenta síntomas. La idea, digamos, la investigación dice que el virus es más contagioso cuando presenta síntomas. Esa persona que estuvo en contacto, si quiere, para mayor seguridad, se puede bajar con un barbijo. Seguramente que las instituciones privadas tienen organizado que una forma de anunciarse y no va a permanecer más de una hora en contacto con la sala de espera. Se baja, son 5 minutos y avisa que tiene un paciente con síntomas y lo van a acompañar gente afuera enseguida. Entonces el tiempo de contacto es poco. Entonces, hay poco tiempo de contacto y esa persona que se baja no presenta síntomas, por lo tanto la posibilidad es menor. Dentro de la recomendación, vieron que se daba en los hogares de ventilación del ambiente, la misma recomendación está en los efectores de salud. Si nosotros tenemos una buena circulación de aire, la gente no está muy amontonada, entonces la posibilidad es menor. Y la recomendación que dimos en su momento con la pandemia de gripe A, también la damos ahora, es si yo no tengo una necesidad de ir a una institución de salud porque no me siento mal, el control sano que habitualmente me hago, puedo posponerlo para cuando esta situación disminuya. Si yo necesito una receta, necesito una consulta banal, voy a tratar de evitarla, de hacerla en una guardia, en un lugar donde se junten mucha cantidad de personas. Tratar de evitar la circulación en los efectores de salud si no es estrictamente necesario. ¿Van a colocar algún tipo de acrílico o algo en la guardia? Sí, ya está presupuestado, ya lo pedimos. Volviendo a lo anterior, yo en representación de una agencia de viajes, este sábado tenemos un evento que convoca a 1000 personas, es una fiesta de quinceañeras, tenemos todo armado, veníamos así un poco para ver qué consejo, o sea, en principio entiendo que no es ilegal hacerlo, pero por ahí buscar algún consejo de si... No, al momento no hay un marco legal que nos habilite a prohibir ese evento. Es un consejo. ¿Sí? Sí, lo que se puede hacer es consultar a todas las personas involucradas. O sea, ustedes tienen un número de quinceañeras que cada uno trae invitados. O sea, la sugerencia o la recomendación específica que sus invitados no tienen que venir de ninguna zona de circulación endémica. En realidad sigue siendo sujeto a la responsabilidad de cada individuo, pero como empresa sí se puede decir, bueno, no pueden asistir a este evento ninguna persona que haya estado en los últimos 14 días en una zona de circulación activa de virus.
empresa avalado por el Ministerio de Salud. Incluso se le puede hacer firmar un consentimiento o un acuerdo de responsabilidad a las personas que asisten. Por ejemplo, algo similar pasó con el fútbol. Nosotros no tenemos posibilidades legales de suspender un partido o evitar de que sea sin público, pero sí la Asociación del Fútbol Argentino, que tomó esa medida y de hecho todos los partidos de este fin de semana, por lo que tengo entendido, se juegan sin público. La Liga también, la Liga Rafaelina ha hecho lo mismo. Le digo, ustedes, dentro del marco de su responsabilidad. La Liga se suspendió, sí. Los torneos federal, B Nacional y Primera se juegan sin público. Y ustedes como empresa también tienen ahí esto que te decía Sandra, la posibilidad de tomar medidas restrictivas propias. Hasta hoy, hasta ahora. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Hay algún número o se va a habilitar algún número para avisar en el caso de que haya personas que no estén cumpliendo 107. La cuarentena? 107. 107. Después 107 deriva al efector de salud, pero 107 es el número. Si hay alguien que sabe de que hay una persona que vino de alguno de los países que están dentro del esquema del virus y está en la ciudad haciendo cualquier cosa menos estando aislado, 107. ¿Cómo se realiza técnicamente el aislamiento? Digo, cada una de las personas de las cuales pues, estuvo de viaje tiene que estar incluso separada de la otra en una familia, tiene que mantener cierto nivel de distancia. Dentro del domicilio, con una casa bien ventilada. A ver, la ventilación consiste en abrir las ventanas. En una época donde hace mucho calor, abrimos las ventanas, por ahí usamos aire acondicionado. Bueno, en 2 o 3 momentos del día hay que apagar el aire acondicionado, abrir todas las ventanas, hacer que el aire circule y después si se quiere, se vuelve a prender el aire acondicionado. Limpiar las superficies con agua y lavandina, o puede utilizarse alguno de los aerosoles desinfectantes también si quieren aumentar la desinfección. El lavado frecuente de manos, ya sea de la persona que está aislada como de los demás. No hace falta que se quede en la casa en un rincón encerrado y pasamos la comida por abajo de la puerta. En medio de todos estos protocolos, digamos, ¿hay algún tipo de protocolo para el personal de geriátrico? Lo mismo que dijimos recién, el personal de geriátrico tiene la misma indicación que el personal de salud. Ya los personales de geriátrico saben cómo manejarse ante los cuadros respiratorios porque los abuelos frecuentemente tienen cuadros respiratorios. Mientras ninguno de los abuelos que está internado hayan tenido el antecedente de viaje o sus familiares hayan ido con antecedentes de viaje y síntomas a visitarlos, va a ser el protocolo habitual, que es el lavado de manos frecuente. No necesitan utilizar barbijo, salvo algún caso particular en el cual se indica, pero el abuelo que tose no necesita estar aislado. Necesita tener un ambiente ventilado, superficies limpias y lavado de manos. ¿Alguna más? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Muchísimas gracias, gente.